Bienvenidos a B&B Plays. El día de hoy empezamos una serie de videos en los que te enseñaremos los deportes nacionales latinoamericanos, aquellos que se practican en las festividades populares, esos que mezclan habilidades físicas, cultura e historia del lugar donde se practican, y que de paso nos dejarán ver curiosidades de nuestros vecinos en el continente americano. No le demos tanta rienda y empecemos. Desde principios del siglo XVII se practicaba en la Argentina colonial un deporte a caballo cuyo protagonista tenía un pato muerto en una bolsa de cuero con la cabeza por fuera. ¡Temporada de conejos! Estampidas de hombres a caballos forcejeaban para llevar el objeto hasta la cancha del contrario. Por su peligrosidad y trágico resultado se dio lugar a que, en primer término, las autoridades religiosas y luego las civiles trataran de ponerle fin prohibiéndolo desde 1822. Pasarían 116 años hasta 1938 cuando se lo reglamentó. El pato perdería la brutalidad del pasado para convertirse hoy en una práctica deportiva que se desarrolla en un entorno familiar. Fue declarado oficialmente Deporte Nacional de Argentina en 1953 por decreto del presidente Juan Domingo Perón, y en 2017 el Congreso le otorga ese reconocimiento por ley. El pato se juega en una cancha casi el doble de grande que una de fútbol y con una pelota con 6 manijas de cuero más liviana que una de voleibol. Se enfrentan dos equipos de 4 jugadores y consiste en embocar la pelota en un aro ubicado a 2 metros y 40 centímetros del suelo al final del campo del equipo contrario, lo que exige un gran dominio del caballo y una gran fortaleza física. Lo cierto es que en la actualidad lo practica un poco más de 2.000 personas en Argentina y es entendible. Para empezar, cada jugador necesita de al menos 3 caballos a su disposición porque se cansan los animales y en torneos largos cada jugador lleva entre 8 y 12 caballos. No parece ser muy accesible, hay deportes que solo necesitan un buen calzado. Ahora vas a ponerte tú a comprar 8 o 12 caballos. Durante los siglos XVI y XVII en Venezuela, la creciente actividad económica de la ganadería requería tener un control permanente sobre los rebaños de ganado vacuno, por parte de los trabajadores a caballo, principalmente mestizos, que empezaban a ser llamados llaneros. Así que aquí abrimos oficialmente el contador de formas diferentes de decir vaquero. Era común que el dueño de un terreno ganadero ofreciera una buena suma de dinero con tal de que se derribara a determinado animal, ocasionando una estampida de llaneros que le perseguían para ver quién era el primero en llevarse el premio. El coleo es un deporte en el que el jinete busca tumbar un toro agarrándolo por la cola. Es usual que se tome la cola con las 2 manos y se vaya para atrás de la silla, o que se incline al lado contrario en un solo estribo. Y la más arriesgada es poner la cola por debajo de la pierna del coleador. Esto lo hacen los coleadores mexicanos y se considera el mejor estilo de colear, debido al alto nivel de dificultad que posee, pero de eso hablaremos más adelante. Para esta labor el coleador tiene un terreno rectangular de 300 metros de largo dividido en 2 secciones, donde la más cercana al punto de partida da mayor puntuación a su participante, al igual que la manera en que caiga el toro. Esta era una forma de apuesta y entretenimiento practicado por los habitantes de aquellas sabanas que permaneció intacta en las celebraciones y fiestas religiosas, que junto al joropo y la carne en vara marcaron la idiosincrasia de la Venezuela rural en el periodo de la colonia y que sigue siendo característicos de los llanos tanto de Venezuela como de Colombia. ¡Wow! ¿Eso era un toro? Un equipo de voleibol llegó al Ecuador sin encontrar con quién jugar, así que empezó a practicar 3 contra 3 y la gente empezó a emularlo. Pero con balones de fútbol, que era lo que tenían en el país, o al menos eso es lo que dice la leyenda urbana sobre el ecuavole. Lo cierto es que no se tiene idea de cómo se originó, sus registros puntuales son fotografías de 1930. Practicado como deporte de barrio en las grandes ciudades como Quito y Cuenca, no solo concentraba jugadores sino apostadores alrededor de los partidos, lo que permitió su adopción rápida hacia la costa y especialmente a la ciudad de Guayaquil, diseminándose luego hasta el último y más lejano rincón del Ecuador.
Se diferencia del voleibol en que cada equipo en pista está formado por 3 jugadores en lugar de 6, que la red es más alta y estrecha llegando a colocarse a una altura de 2,75 metros, que se juega con un balón de fútbol número 5 y que permite tocar la pelota con las palmas de las manos. No es un deporte federado, por lo que la cantidad de puntos por set e incluso el alto de la malla pueden cambiar dependiendo de la cancha donde se juegue. Actualmente es el segundo deporte más practicado del Ecuador después del fútbol, incluso por extranjeros, gracias a la migración de personas del país a lugares como Estados Unidos o España, donde se ha empezado a jugar ecuavóley, aunque todavía de manera exclusiva para círculos pequeños. Entre el pato, el coleo y el ecuavóley, ¿cuál conocías ya? Déjanos saber en los comentarios cuáles son los deportes nacionales de tu país y no te despegues de esta serie porque pronto conoceremos deportes con influencia africana, otras formas de decir vaquero y qué es una media luna. Los links de los próximos videos quedarán abajo en la descripción. B&B Plays se despide. No olvides darle me gusta y compartir este video que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto.